encontramos, como usted ya sabe, en una serie, ¿verdad? Que está titulada, está basada en ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y si no me fallan las cuentas, el próximo domingo estaremos concluyendo esta serie para iniciar una nueva y ya le estaremos comunicando de qué se trata. Está todo programado. Y el primer domingo que tocamos este tema, hablamos en el versículo 1, Juan 1, estamos hablando del capítulo 1 de Juan, y en el versículo 1 encontramos que Jesús es eterno, que no fue creado. Jesús es la palabra de Dios, es parte de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es la palabra misma de Dios, ¿se acuerda? Y luego el domingo pasado estuvimos analizando el tema acerca de que Jesús es luz. En el versículo 4, versículo 5, que dice, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y luego el versículo 9 nos dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Podríamos decir, no le recibimos, ¿verdad? Y el día de hoy, como podríamos haber visto, el versículo 14 es nuestro pasaje del tema. Jesús se hizo carne. Y titulamos el tema de hoy, Jesús es verbo, no sustantivo, ¿se acuerda? Eso sí somos buenos para recordar las canciones, ¿verdad? Yo sé que tú no te acuerdas, David, no sé de qué estoy hablando, ¿verdad? Seguido de repente me dice mi esposa, esa canción nunca la has oído. Nunca la había oído. Y me dice, no te creo, nunca la había oído. Pues no quiere decir que no escuche canciones del mundo, pero esa no, y esta tampoco, ¿verdad? Y nos da risa porque luego me dice, esta tampoco te la vas a saber. Le digo, no me la voy a saber. Pero Jesús es verbo, no sustantivo. Sí fue de mi tiempo y sí me tocó escucharla. Pero en fin, no vaya a comprarla, porque eso no le estoy invitando. Y en nuestro pasaje de hoy encontramos 4 verdades, 4 afirmaciones increíbles que nos van a servir como bosquejo el día de hoy. Nos dice el versículo 14, y el verbo que se hizo carne, primera afirmación. Luego, ¿qué nos dice? ¿Qué dice después? El verbo se hizo carne, fue hecho carne, habitó entre nosotros, ¿sí? Luego dice Juan número 3, vimos su gloria, ¿verdad? Vimos su gloria como del unigénito del Padre. Y número 4, Jesús lleno de gracia y de verdad, ¿sí? De ahí vamos a basar nuestro sermón de hoy. Así que número 1, Jesús se hizo carne. Ya vimos, ya aprendimos hace 2 domingos que Jesús, al decir el verbo se refiere a Jesús. Es identificado Jesús como el verbo de Dios. Y el pasaje nos dice que Jesús fue hecho carne. Y también dijimos hace 2 domingos que esta es una verdad, inclusive este versículo es fundamental en nuestra fe cristiana. Y la afirmación nos muestra el mensaje central del cristianismo. Jesús no empezó a vivir ese día. Juan no nos dice cómo es que se hizo carne, aunque los otros evangelios medio nos dan a entender o nos dicen. Pero como vimos el domingo antepasado, desde el versículo 1 ya nos está diciendo que Jesús es el Hijo desde la eternidad. Ha existido siempre. Jesús, el verbo, la palabra de Dios, no es un ser creado, como algunas sectas pretenden afirmarlo. Mire, mi hermano, si fuéramos a escribir la biografía de una persona, es lógico que comenzaríamos por su nacimiento, ¿verdad? Diríamos, pues fíjate que el fulanito nació en tal fecha y en tal lugar.
Por ahí empezaríamos, ¿verdad? Pero para Jesucristo, su vida no comenzó en su nacimiento, el nacimiento que nosotros conocemos. Jesucristo ya existía desde la eternidad. Es fundamental. Jesús no nació en Navidad, y no me refiero por la fecha. Jesús ya era. Lo que sucedió en Navidad es que ese Jesús, el Verbo de Dios, que existió para siempre y ha existido siempre, se hizo carne. Es muy diferente. Es muy diferente. No es como tú y yo. Nosotros no nos hicimos carne, nacimos en carne y seguimos en carne, ¿verdad? El día que nos muramos será otra cosa, pero por lo pronto esta es una gran diferencia. Jesús ya existía desde la eternidad. Ya existía, ¿sí? Jesús no nació en Navidad. ¿Se acuerda el mensaje que el ángel da ahí en Mateo 1:23 cuando dice: aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Ya era y se hizo carne. Y entonces podemos deducir con todo el respeto del mundo que María no es la madre de Dios. María fue el instrumento de Dios para que Dios se hiciera carne. ¿Ve la gran diferencia? Una mujer extraordinaria, virgen, dio a luz a Jesús. Todo esto son verdades, no las negamos, están en el Evangelio, pero debemos tener mucho cuidado que no perdamos el verdadero enfoque. Jesús no nació el día que nació. Jesús solo se hizo carne porque ya era. Ahora, ¿por qué se habrá hecho carne? ¿Por qué lo hizo? Decía el autor famosísimo C.S. Lewis: el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran ser hijos de Dios. ¿Cuán verdadero es esto, verdad? El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran ser hijos de Dios. Jesús se hizo hombre para que tú y yo fuésemos o tuviéramos la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Y es lo que nos dice versículos 12 y 13. Juan 1, 12 y 13. Y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego todavía aclara: los cuales no son engendrados de sangre. O sea, no está hablando en lo material, en lo carnal, está hablando en lo espiritual, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Jesús vino, se hizo carne para darnos salvación. ¿Cómo podrá ser posible esto? Dios hecho carne. Pero es lo que la Biblia nos enseña. Y mira lo que dice Romanos 8:3. En Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible para la ley. Imagínense si tuviéramos que seguir viviendo bajo la ley. Te portaste mal, lo siento, mijito, al infierno. Qué feo. Era imposible, pero no hubiéramos podido lograrlo. Nadie puede lograrlo. Dice: por cuanto era débil por la carne, entonces Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa de nuestro pecado, está refiriendo al nuestro, del pecado, condenó al pecado en la carne. Se hizo carne y siendo carne, condenó la carne. Fíjese nada más, qué increíble, y todo por amor. No podemos dejar de visualizar y recordar de qué se trata todo esto. Dice Filipenses en el capítulo 2, versículo 6 en adelante, nos dice que Jesús, siendo en forma de Dios, mire, ¿qué es lo que nos dice Juan 1:1? Jesús, siendo en forma de Dios, ¿sí?, no estimó el ser igual a Dios. Sí era igual a Dios, pero no se basó, no sacó sus credenciales y dijo: yo soy Dios. Aunque de repente sí se los lanzó a algunos fariseos, pero no consideró que era Dios como una cosa que aferrarse, no se aferró de esa realidad, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Él propiamente se despojó, tomando forma de siervo. Y por si no entendemos bien, todavía dice el apóstol Pablo: hecho semejante a los hombres. ¡Qué increíble! Se despojó, ya era.
eterno, Dios, y se despoja de su divinidad y no apela a su divinidad. Y entonces tomó la forma, se hizo carne, en pocas palabras. Jesús no vino a morir como Dios, vino a morir como hombre. Y una de las grandes verdades también que no podemos soltar es el hecho de que ese Jesús aquí en la tierra, 100% Dios, 100% hombre. Si de alguna manera enfatizas su divinidad y minimizas entonces su humanidad, o si enfatizas su humanidad, vas a minimizar su divinidad. Y Jesús siempre fue Dios, siempre fue hombre, al mismo tiempo Dios, hombre, ¿sí? Ese Jesús, siendo hombre, tenía un cuerpo físico como el nuestro, tenía órganos como los nuestros, que de alguna manera los que están jóvenes pues no sabrán de qué me refiero, pero los que ya estamos más grandes empezamos a experimentar ciertos estragos de la edad. Jesús experimentó lo que tú y yo experimentamos en nuestro cuerpo. Experimentó cansancio, nos dice la Biblia. Experimentó dolor, lo dice también la Biblia. Hambre, tuvo hambre. Inclusive te has puesto a pensar, a veces idealizamos, ese es el problema de irnos a exaltar su divinidad y perdernos un poco de la humanidad. ¿Te has puesto a pensar que Jesús mientras estuvo aquí sudaba? Entonces pudo haber habido momentos en que dijeras, oye, qué feo huele Jesús, que se eche un bañito, ¿verdad? Y lo digo con mucho respeto, no creo que estoy siendo irrespetuoso ni hereje, pero quiero que vea, ese Dios tomó la forma de hombre, experimentó lo que tú y yo mismo experimentamos. Claro, dice la Biblia, sin pecado. Ahí hay todo un mundo de diferencia. Pero se hizo carne. Y desde el Antiguo Testamento vemos a Dios hablando, enviando su palabra. ¿Se acuerdan cómo nos dice Hebreos 1:1 que Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, ahora nos ha hablado a través, mediante su Hijo? Ahora Él es la palabra de Dios. Y el pueblo no prestaba atención, costaba trabajo, sí, creerle a un Dios invisible. Entonces no prestaban, no creían, no escuchaban. ¿Y qué está haciendo? Así como está la parábola que el mismo Jesús cuenta de aquel dueño de una hacienda, y no prestaban atención, y ahora Dios envía a su Hijo Jesucristo. Jesús se hizo carne. Increíble. Pero no solo se hizo carne, ¿sí? Nos dice también nuestro versículo 14 que habitó entre nosotros. ¡Qué increíble! ¿Te has puesto a analizar esta realidad que Dios habitando entre nosotros? Ahora, quiero que veas todo el Antiguo Testamento. Vemos a un Dios queriendo acercarse, estar cerca de nosotros. Era, podríamos decir, su anhelo, era su deseo. Él quería estar cerca de nosotros, y me refiero a nosotros como seres humanos, ¿sí? Inclusive dice, haz este tabernáculo que es un modelo del cielo, ¿sí? Y yo voy espiritualmente, simbólicamente, voy a morar ahí porque quiero morar cerca de mi pueblo. ¿Qué puede haber en ti y en mí que Dios quiera morar entre nosotros? Hay alguien que diga, es que claro, yo merezco porque, ¿no? Soy la última Coca-Cola en el desierto, ¿no? No. Y de todas maneras buscando acercarse. Y entonces de alguna manera se hace carne y ahora habita entre nosotros. Entre nosotros. Ya no solo está cerca, ahora está entre nosotros, está con nosotros. Con nosotros. Jesús, la palabra de Dios, enviado desde el cielo para habitar entre nosotros. Y tú y yo sin Jesús no tendríamos esperanza. Y por eso el apóstol Pablo nos dice que Jesús es la esperanza
Es nuestra esperanza, nuestra esperanza. Tercera afirmación, vimos su gloria. Algunas versiones, inclusive, ¿se ha fijado cuando dice vimos su gloria está entre paréntesis? ¿Ya lo vio en su Biblia o no la trae? Está entre paréntesis. Algunas versiones afirman en el texto original griego que estaba este paréntesis al final y no donde está. Da lo mismo, no se cambia el sentido, ¿sí? No se cambia el sentido, de alguna manera es exactamente lo mismo, pero vimos su gloria. El apóstol Juan vio su gloria. Fue testigo presencial de su gloria. Gloria, ¿cómo? Como la del unigénito del Padre. Precisamente. En 2 de Corintios 4:4 dice, en los cuales, o sea, la gente incrédula, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz, no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El mundo está cegado por el Dios de este siglo, que es el diablo. Los tiene cegados para que no puedan ver la manifestación de la gloria de Dios en todo nuestro entorno. Me preocupa cuando algunas personas se acercan y me dicen, pastor, es que yo no he visto nada increíble, no he visto milagros en nuestra iglesia últimamente. Y yo le digo, ¿sabes qué? Algo está mal contigo, porque sí está sucediendo. La gloria de Dios se está manifestando continuamente en nuestra iglesia. Señales, milagros, conversiones y tantas cosas que estamos viendo, siendo testimonios. Pero el punto está que muchos no pueden ver la gloria, porque no han permitido que el evangelio remueva esa venda de sus ojos. En el tiempo de Jesús, todos vieron lo que Jesús hizo. Todos vieron la gloria de Dios, los milagros, las manifestaciones, pero no todos pudieron ver que era la gloria de Dios. No creyeron que era la gloria de Dios. Y hasta decían, por su padre, el diablo, hace las cosas hasta ese grado. No podían ver. Todos vieron lo que Jesús hizo, pero no todos vieron su gloria. En Juan 17, ¿se acuerda ese capítulo? Versículo 4, ese capítulo en donde encontramos a Jesús orando, platicando con Dios en voz alta, ¿recuerda? Y dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Mira lo que dice, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La gloria de Dios, la manifestación de la gloria de Dios antes que todo, desde la eternidad. Eso es Jesús. Mi hermano, te diría, no te pierdas de la gloria de Dios, de la manifestación gloriosa de Jesús en medio de nosotros con todo lo que Él está haciendo. Y el pasaje nos sigue diciendo ahora la cuarta afirmación o cuarta verdad, que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Necesitamos recurrir a Jesús para experimentar su gracia y experimentar su verdad. Y no andar pensando en otra gracia y en otras verdades. Dice 2 de Corintios 8:9, pasaje hermosísimo también. Dice, porque ya conoces la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Lleno de gracia. Ya conoces la gracia. ¿Cuál gracia, pastor? Que por amor a ti, que por amor a nosotros, se hizo carne. Con lo primero que vimos, se hizo pobre. Mire, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Ahora, no está hablando de una riqueza de dinero. Jesús estaba al lado del Padre, tenía toda la gloria del Padre, ¿sí? Y como vimos en Filipenses, se despojó de esa riqueza, se hizo pobre. Cuando Jesús se hizo carne, se hizo pobre. Tuviera dinero o no tuviera dinero, porque algunos dicen que sí tenía, otros dicen que no tenía. Eso es irrelevante. La pobreza de Jesús no se refiere a lo físico, a lo material, a lo económico. Se hizo pobre porque se despojó de toda su riqueza espiritual que Él tenía en la gloria de Dios en el cielo.
Y luego, ¿por qué dice? Para que nosotros con su pobreza, porque se hizo hombre, tú y yo pudiéramos ser enriquecidos con la bendición de la salvación. Si tienes a Cristo en tu corazón en esta tarde, has sido enriquecido, aunque te falte un peso para comer ahorita. Has sido enriquecido. Jesús, la manifestación de la gloria de Dios. Y no merecemos nada de esto. Es por gracia. Solo pensar en que Jesús se hizo como uno de nosotros es como así de no entenderse. 4 verdades increíbles que pueden transformar nuestras vidas. Jesús se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria y Él lleno de gracia y de verdad. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Bendito sea el Señor por ello. Jesús no solo habita entre nosotros, Jesús habita en nosotros. Miren lo que dice 1 Corintios 3:16. ¿No sabes que eres templo de Dios? ¿Sí sabías? Y que el Espíritu de Dios mora en ti. Mira, mi hermano, si no tienes a Cristo en tu corazón, entonces el Espíritu no muere en ti. Y entonces si no muere el Espíritu Santo, no sé, entonces en ese templo que eres tú, que tu cuerpo, no sé qué está morando. Entonces más vale que te asegures que more Jesús, ¿verdad? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Jesús mora en todo y cada uno de nosotros como creyentes. ¡Qué increíble verdad! Increíble. Juan 14:17 dice Jesús, el Espíritu de verdad, y Espíritu con mayúscula, se refiere a Padre, Hijo, Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, dice, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Por eso es necesario el nuevo nacimiento al que se refería Jesucristo en Juan 3. Necesitamos nacer de nuevo. Nuestro espíritu tiene que nacer de nuevo para que se pueda conectar con Dios. Por eso dice Pablo con toda claridad, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. ¿Por qué? Porque le son locura. Necesitamos nacer de nuevo para entonces que nuestro espíritu renacido, renovado, perfeccionado pueda comunicarse con el Espíritu de Dios. Eso es lo que está diciendo. Ahora, mi hermano, mire, yo quisiera verlo. Imagínense, yo puedo decir, aquí está esta bocina. Sí, puedo estar cerca de la bocina, como estaba Dios buscando desde el Antiguo Testamento. Me puedo acercar un poco más y podría decir, bueno, estoy entre la bocina. Pero yo nunca podría estar dentro de la bocina o en la bocina, ¿verdad que no? No se podría. Pero Jesús sí puede, en ti y en mí. Yo no puedo estar adentro de ti, pero Jesús sí. El Espíritu de Dios ahora está dentro de cada uno de nosotros que hemos creído en Jesús. ¿Lo logra ver? Bien claro, bien sencillo. Hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús y nos ha dado su Espíritu Santo. Entonces, mire, tenemos que creer esta realidad. Si eres cristiano, y me refiero a cristiano no de religión, si has dado este paso de decir, Jesús, te entrego mi vida, si has creído en Jesús, entonces yo te preguntaría, bueno, ¿para dónde volteas cuando buscas a Dios? A ver, piense, cuando buscas a Dios, ¿para dónde volteas? Arriba, ¿no? Dios, Diosito Santo. Para alabarle o para quejarte o para reclamarle o para lo que sea, para desahogarte, pero volteas hacia el cielo, ¿verdad que sí? Pero la Biblia nos dice que ahora Dios habita en nosotros, Dios habita en ti. Podría ser, en este ejemplo, cuando quieres reclamarle o hablar con Dios, en lugar de voltear al cielo, voltea para acá y decir, Jesús, ¿qué onda, verdad? Porque mora en ti.
Digo, estoy hablando en un lenguaje figurado, pero quiero que comprendamos que la realidad es que Jesús ya está en nosotros. El Espíritu del Todopoderoso mora en nosotros si hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Morar, habitar. Tanto en el verbo griego como el hebreo son verbos profundos, amplios. Dios es espíritu, no lo podemos ver, y estuvo hablando, como dije hace rato, a través de los profetas. Así que la palabra, entonces, como diciendo, no están escuchando, entonces voy a hacer que la palabra no nada más sea oída, voy a hacer que la palabra sea hecha carne. Y eso es lo que está haciendo. Versículo 18, Juan 1:18. Y dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Dios invisible se hizo visible en Jesucristo. Increíble. Es más, yo no sé tú, pero como que se me facilita relacionarme con Dios conociendo a Jesús su Hijo y sabiendo que el Espíritu Santo está en mí. Inclusive por eso le llamó hasta cierto punto la atención Jesucristo a Felipe cuando dice: Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 9. Y entonces Jesús, yo no sé, yo creo que se lo estaba diciendo con ternura, pero le dijo: ¿sabes qué tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? Déjame decirte algo, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces me dices, muéstranos al Padre? Jesús, mis hermanos, es la representación perfecta de Dios. Es la imagen misma de su sustancia. Miren lo que dice Hebreos capítulo 1 versículo 3. Nos está hablando precisamente de Jesucristo. Dice que siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Con la palabra de... Ese es Jesús, el verbo de Dios. Ese es Jesús, el verbo de Dios. Se hizo carne, habitó entre nosotros y ahora está en nosotros. Miren, ahí también en la carta a los Hebreos, no hay tiempo de verlo. Me va a tener que creer, y si no le doy la cita y usted lo puede buscar en casa. Pero antes, así como Juan 17 vemos a Jesús hablando con Dios estando aquí en la tierra y lo dice en voz alta, entonces está escrito en Juan 17. De la misma manera en Hebreos nos dice que antes de que Jesús se hiciera carne, están platicando Dios el Padre y Dios el Hijo. El Padre y Jesucristo están hablando, y Jesús le dice al Padre: ¿sabes qué? Fíjate que ya me di cuenta que los sacrificios no te han agradado, no han sido lo que tú querías, y también sé que en tu propósito eterno ya preparaste un cuerpo para mí. Oiga bien. Y entonces Jesús dice: pues vengo aquí a hacer tu voluntad. Ponme en ese cuerpo que tú has preparado. Increíble. Eso es lo que sucedió en realidad cuando Jesús se hizo carne, cuando Dios se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como de la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Importante. Ahora es lógico concluir que si no has entregado tu vida a Jesucristo, entonces Dios está cerca de ti. Jesucristo está entre nosotros, pero no está en ti. Pensamos que todos somos hijos de Dios. Yo he platicado con ustedes, he compartido muchas veces, en donde es mi forma a veces de platicar y tratar de hablar de Cristo en la gente, y le digo: oye, ¿tú crees que tú eres un hijo de Dios? Y no sé cuántas veces he planteado esa pregunta a tanta gente, y hasta la fecha no he encontrado una sola persona que me diga que no es hijo de Dios. Todos se consideran hijos de Dios. Por eso es importante la verdad de Jesucristo en el Evangelio, que nos dice que todos somos creados por Dios.
Y todos podemos llegar a ser hijos de Dios, pero no todos somos. Es nada más aquellos que creemos en Jesús y le hemos recibido. Entonces Él está en nosotros y somos adoptados por Dios como sus hijos, y entonces podemos relacionarnos en Cristo Jesús con Él. Esta es una gran verdad. Y si tú en esta tarde, al estar aquí, no has entregado tu vida a Cristo, entonces el Espíritu de Dios, Dios mismo, Jesús, está cerca de ti, está entre el ambiente que te mueves, pero no está dentro de ti. Y Dios promete que si confiesas con tu boca, dice Romanos capítulo 10, que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y te diría, si no lo has hecho antes, ven a Jesús. Ven a Jesús en esta tarde, si nunca lo has hecho. Es más, ahí donde estás puedes empezar a decirle: Jesús, te entrego mi vida. Podrías decirle eso. Cierren sus ojos, no se me distraigan. Este es un momento importante. Y si tú quieres entregar tu vida a Jesús por primera vez en esta tarde, te invito a que levantes tu mano. Solo quiero orar contigo, ahí donde estás, que entregues tu vida a Jesús. Dios te bendiga, ya te vi, sí. Que quieras entregar nada más así, digas: Jesús, te entrego mi vida. Deja Luis. Te entrego mi vida. Hay más, Dios te bendiga. Sí. Dios te bendiga. Ahí donde estás, dile: Jesús, te entrego mi vida. Díselo. Jesús, te entrego mi vida. 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 Platica con Jesús, Él está aquí, está escuchándote, Él está recibiendo ese ofrecimiento que tú estás haciendo. Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi vida. Padre bendito, cada uno de estos hermanos, hombres y mujeres que han declarado en esta tarde esta afirmación increíble, en donde ellos están entregando su vida a ti, Jesús. Muéstrate poderoso. Llévales a creer la realidad que tú has prometido, que si ellos han creído en ti, te han recibido como lo han hecho ahora, tú ya les has dado la salvación y ahora el Espíritu Santo mora en ellos. Que salgan de aquí convencidos de que ahora son hijos tuyos, habilitados por el poder del Espíritu Santo que ya está en ellos. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Vamos dando un fuerte aplauso a nuestro Dios por estas vidas que acaban de entregar todo su ser a nuestro Señor Jesucristo. Cualquier duda que usted tenga ahora en su nuevo caminar, puede acercarse a cualquiera de los voluntarios, de los líderes, de los pastores. Con gusto le podremos ayudar. Si usted no tiene una Biblia, quiere empezar a leerla porque no la tenga, solo levante su mano. Por aquí tenemos, acá están, ¿dónde están nuestros hermanos con los nuevos? Para que aquí le van a dar una, aquí está, denle un Nuevo Testamento, una Biblia para que empiece a leerla. Y nosotros como cristianos que ya hemos nacido de nuevo, Jesús mora en nosotros. Eso lo ha prometido Él y tenemos una relación con Dios a través de Jesucristo. Dice Hebreos capítulo 4: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Se hizo carne. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y mire, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis hermanos, tenemos un amigo en Cristo, un defensor que comprende nuestras debilidades. Sin pecado Él, tenemos acceso directo al Padre, podemos acercarnos confiadamente y no importa lo que estemos experimentando en esta tarde, en estos días, podemos acercarnos confiadamente. Dios nos ha dado todo lo necesario para enfrentar todo lo que estemos pasando el día de hoy. ¿Se acuerda cuando definimos el concepto de la gracia? La gracia es un favor inmerecido que nos habilita, nos capacita para vivir una vida sobrenatural aquí en esta tierra. Y si hemos entregado nuestra vida a Cristo, eso es lo que ahora hemos recibido, una habilidad, el Espíritu Santo en nosotros, y podemos enfrentar lo que sea que estés enfrentando. Ya sea el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la preocupación, la carencia económica, la puedes enfrentar y Cristo está al alcance de tu oración. Y solo acércate confiadamente, sin temor de nada. Nunca te va a rechazar, nunca te va a rechazar. Jesucristo continuó diciéndole a Felipe cuando le dijo, bástate, cuando le digo, con eso nos basta con ver al Padre. Y Jesús le dice, versículo 10, Juan 14:10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras, dice Jesús, que yo te hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Se acuerda que ya lo vimos? El Padre que mora en ti, Jesús que mora en ti, el Espíritu Santo que mora en ti, Él hace las obras que requieres hacer. Y de cierto, creedme, dice, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, oiga bien, Él las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre. Mayores. No hay nada que pueda detenernos para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. El Espíritu Santo, el Espíritu del Dios Todopoderoso, Jesús hecho carne, pero ahora está en nosotros su Espíritu para habilitarnos para enfrentar lo que sea. Mi hermano, no te detengas, no tengas miedo, no tengas temor. Dios ha prometido, te ha habilitado y ahora te ha dado su Espíritu Santo. Sal y vive esta vida sabiendo que vas con el poder del Espíritu Santo para enfrentar. Que está faltando dinero, tú puedes en el nombre de Jesús salir adelante. Que hay enfermedad declarada, no le creas, no le creas, créele a Dios. Tú sigue adelante, no estés viviendo bajo acusaciones y mentiras del enemigo. Tú sal adelante, créele, porque Él ha prometido. Dice 2 Corintios 5:14 y terminamos, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno, Jesús, murió por todos, entonces todos murieron. Y por todos murió, por ti murió, por mí murió, para que los que viven, y ahora los que tenemos a Cristo vivimos, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Salgamos en esta tarde de aquí determinados a ya no vivir para nosotros mismos, sino para Jesús, quien resucitó de los muertos y nos ha dado la salvación. Padre, gracias, porque nos has dado el poder, la habilidad para enfrentar nuestras circunstancias, sabiendo que tú estás a nuestro lado siempre, que tú estás en nosotros, dirigiéndonos, hablándonos, habilitándonos. Señor, y así con esa confianza levantamos la necesidad de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Tú la conoces. Que ellos tengan la libertad, de acuerdo a tu palabra, de acercarse a ti confiadamente. Responde tú, Señor.
Aquellos que están pidiendo sanidad, mi Señor. Oh, para ti no es nada. En un tronar de dedos, tú traes sanidad, prosperidad económica, resolviendo esas situaciones de deudas. Dales las estrategias para avanzar, resolviendo toda situación económica. Problemas relacionales, Padre. Tú eres el conciliador y nos has dado el ministerio de la reconciliación. Oh Padre, cualquier necesidad tú la conoces. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñenos con la lectura de Primero de Crónicas, capítulo 29, versículo 9. Mientras agradecemos a los servidores prepararse para la ofrenda. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Así es, Padre, en esta tarde tu iglesia San Pablo, voluntariamente y con un corazón agradecido y alegre, venimos a ofrecerte, a darte tus diezmos y las ofrendas, Señor. Bendícelas, multiplícalas, Señor, para tu obra. Y bendice a los administradores, llénalos de sabiduría. Y aquel que no tiene trabajo y tiene una situación económica, te damos gracias, Señor, porque en ti está la respuesta y tú se la darás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden pasar los servidores por los diezmos y las ofrendas. Bueno, pues hoy no tenemos video de avisos, pero sí tenemos los avisos. Si nos ayudan para saber, pueden levantar su mano quien ya conoce lo que es la noche de alabanza y ministración. Alguien que haya venido una noche de alabanza y ministración, que ya haya recibido ese gozo, muy bien, es la minoría. Hay una oportunidad para que hoy a las 7 lo experimente, traiga su necesidad, y si Dios le ha concedido no tenerla por este momento, pues traiga su presencia para gozarse con nuestro Salvador. La verdad, es un momento en comunión muy, muy bonito. También mañana, varón, a las 6:30 empieza nuestra oración, y a las 7 ya nuestra alabanza en el grupo de varones, no falte, los lunes. Y el martes sucede algo también muy impresionante, que hay un grupo de mamás que están orando por los hijos, pero no por los de ellas nada más, también están orando por sus hijos. Entonces, si se puede incorporar en esa oración, imagínense, están orando por sus hijos, por nuestros hijos. Deberíamos de apoyar, ¿verdad? A las 9 y a las 4:30 de la tarde, si no puede, el martes. Y el miércoles el pastor Abel comparte el tema, los valientes se fortalecen. Y el jueves no hay actividad, pero el viernes a las 9, cafecito de mujeres. Y la hermana Lupita García impartirá el tema sobriedad. También los jóvenes vengan a las 7:30 o mándelos, se gozan mucho, la verdad, viven un momento muy, muy sano. Yo veo que se entretienen. Me hubiera gustado de joven para estar en una iglesia, en un grupo así, y es a las 7:30 el viernes. Luego tenemos, ya saben, nuestros servicios dominicales a las 10, a las 12 y a las 7, y escuela dominical 10 y 12. Como ve, está lleno de actividades. Nuestra conexión con el Señor pues debe ser permanente. Hay 2 eventos especiales también, que es Operación Rescate, el 31 de octubre. Ahora el motivo va a ver la ornamentación, es el Hospital del Doctor Corazón, y un mensaje también para mis compañeros los varones. El 1, 2 y 3 de noviembre, un gran suceso. Yo lo enfatizo así porque para mí son los días más importantes de mi vida, cuando participo en el encuentro de varones. Ahí es donde el Señor Jesucristo agarró mi corazón de piedra y lo estrelló contra el piso, me dio un corazón de carne. Venga, hermano, si todavía no siente esa conexión total,
tiene que ir al encuentro, 1, 2, 3 de noviembre. Y por último, pues ubique las ligas de nuestras transmisiones en vivo de YouTube, Facebook y Livestream, para cuando no pueda venir, pues enlace o pueda compartirlas si conoce a alguien que no va a venir al servicio. Olvidé decir que si quiere conocer más de Operación Rescate o colaborar, puede acercarse con la hermana Ivette Navarrete, y si se quiere inscribir varón al encuentro de varones, es en la mesa de información allá afuera. Muchas gracias. ¿Habrá alguien que nos visite, que esté aquí por primera vez? Alguien que esté aquí por primera vez, queremos saludarle. Dios le bendiga, usted bienvenida. Alguien más que esté aquí por primera vez. Allá, Dios te bendiga, qué bueno, Dios te bendiga. Qué gusto nos da que siempre haya. Sí, allá, ya levantó su manita. Ya. También usted, sea bienvenida, nos encanta que vengan y sobre todo que tomen la determinación de hacer esta su familia, su iglesia, su casa. Aquí estamos para servirles en todo lo que pudiera ofrecerse, con toda confianza, acérquense con nosotros. Hoy en la noche, alabanza y ministración. Creo que todos necesitamos alabar a Dios y ser ministrados con la palabra. Podemos estar orando por cada uno de nosotros, de las necesidades que usted pueda traer. Así que véngase 7 de la noche, hoy aquí, alabanza y ministración. ¿Está alguien aquí de las mujeres que estuvieron en el encuentro el viernes y sábado? ¿Hay mujeres que estuvieron en el encuentro? Allá, 1, 2, ¿alguien más? 3 también, 4. Sí, qué bueno. Espero que hayan sido bendecidas como siempre, ¿verdad? Les damos la bienvenida ahora que están de regreso, y cualquier cosa, hay continuidad sobre lo que sigue. Hay postencuentros y hay otras actividades. No se desconecte, y si tiene alguna duda, acérquese con nosotros. Felicidades por ese tiempo que ustedes pudieron pasar, disponer con Dios. Póngase de pie. Quiero invitarle a que me ayude a estar orando por mi hermana Nora, que está batallando en su salud después de una cirugía, y por mi madre, que el día de ayer volvió a caerse, se fracturó la cadera, está ahorita hospitalizada, va a tener que ser intervenida. Es una mujer de 82 años de edad, siempre muy fuerte, pero de todas maneras estemos orando por ella, por favor, se los encargo. Estaré viajando para Oklahoma esta semana, estoy aquí de regreso para el fin de semana, pero estaré viajando unos días. Dios me lleve con bien, le encargo que esté acordándose de mí en sus oraciones, de mi esposa que se queda aquí cuidando el changarro, no es cierto, pero gracias a Dios por la bendición de servir a Dios en todas partes, ¿verdad que sí? Padre, gracias te damos por este día, por tu palabra, por tu presencia, porque enviaste a tu Hijo a hacerse carne para morir por nosotros y ahora tener salvación. Padre, permítenos experimentar esta realidad. Y ahora, mi Dios, que tu pueblo, sabiendo que el Espíritu tuyo mora en ellos en todo momento y que nunca les abandona, que salgan de aquí, Señor, guardados por tu poder de todo pecado, de toda tentación, de toda enfermedad, de todo mal, siendo guiados por tu ángel que acampe a su alrededor y les defienda en todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.